ponerse de pie. En nombre de la patria, abrimos la sesión de la Comisión de Constitución. ¿Hay cuenta, secretario, por favor? Buenos días, señora presidenta. Buenos días, sus señorías, representantes del Ejecutivo, señora ministra. Muy buenos días. Señora presidenta, sí, tenemos una cuenta. Hemos recibido en nuestra secretaría un oficio de la excelentísima Corte Suprema en respuesta a una consulta que se formulara por esta instancia parlamentaria con arreglo a lo dispuesto en los artículos 77 y de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional a la Corte Suprema en el marco del estudio de este proyecto de ley que tenemos en la tabla el día de hoy sobre sistema de adopción. Además, señora presidenta, quisiera hacer presente que me ha pedido especialmente la profesora señora Fabiola Latrop que mencionara que ella ha enviado una minuta con una serie de observaciones respecto del proyecto de ley que tenemos en la tabla sobre adopción y que no ha podido concurrir como habría sido su deseo porque tiene que integrar sala en la Corte Suprema. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Damos la bienvenida a la ministra Javiera Toro y a la subsecretaria también del Ministerio de Desarrollo Social y de Mejor Niñez, o sea, de infancia. Y queremos comentar que hoy día nos queda, bueno, que lamentamos y obviamente excusamos a la profesora Fabiola Latrop, una connotada abogada, digamos, en temas de familia, que no haya podido venir a exponernos, pero están las minutas en las carpetas de todos los senadores y senadoras. Pero habíamos quedado pendientes con explicitación de más de parte del procedimiento que está en la ley por parte del Ejecutivo en materia del procedimiento de adopciones. No sé si la ministra quiere partir o le va a dar la palabra a la subsecretaria. Sí, como usted quiera, ministra. Gracias, presidente. Buenos días a los senadores. Sí, complementamos la presentación. ¿La vas a proyectar tú, Fernando? Para poder explicar esta distinción y la discusión que se abrió en la última sesión respecto, en particular, a entender bien cómo funcionan hoy día las causas de protección. Entendiendo que hoy día ya y cuál era que permitía explicar esta duda que había y eventualmente aclarar entre lo que era la medida de egreso como con un cuidado personal provisorio de protección en el fondo. Y para explicar eso queremos queremos mostrarles cómo es hoy día el procedimiento y la distinción que existe entre un procedimiento de protección, de separación, con un procedimiento de adopción, considerando que en el procedimiento que estamos planteando como nuevo sería un único procedimiento. Por lo tanto, en la presentación que tienen, ¿está aquí? Lo tienen a su disposición, sí. En la presentación que tienen también ustedes a disposición está el flujo que les vamos a mostrar ahora. No, parece que no es esta versión. Está en la página 10. 14. En la página 10, sí. No está en esta. Ah. No, entonces no está en la versión que tienen impresa. Ah, sí. En esa cita. Perdón. Bueno, ahí no se ve en la pantalla, pero en la presentación que tienen está justamente el flujo. Y hoy día no se ve ahí.
Entonces vamos a explicar eso con la subsecretaria, cómo es hoy día. Como les hemos señalado, hoy día hay un procedimiento, por un lado, un procedimiento de protección, que puede haber más de un procedimiento de protección en el caso de cada niño, niña o adolescente, y eventualmente se puede abrir un procedimiento de adopción solo si el juez así lo estima o si el servicio lo solicita, pero eso es un procedimiento que es eventual. Eso era lo que habíamos explicado en términos generales, pero aquí la idea con este flujo es que podemos entender mejor cómo sucede hoy día y qué es lo que en términos del resultado final eventualmente seguiría sucediendo, solo que como resultado y como una de las alternativas de egreso en el procedimiento de protección. Recordarles que lo que habíamos visto y la mayor como discusión que tuvimos la vez anterior que estuve yo, tenía que ver con estas 4 formas de egresar distintas, que podía ser un egreso con su familia, con la familia de origen del niño, niña o adolescente, el egreso con una familia extensa o adulto significativo, un egreso manteniendo una medida de protección, y ahí es donde estaba como el núcleo de la discusión que tuvimos, o la adopción. Y por lo tanto teníamos que mirar cómo sucede las causas de protección hoy día. Y hoy día tenemos que una medida de protección, que es lo que llamamos una causa P en el Poder Judicial, tiene 2 etapas. Primero, una audiencia preparatoria donde se decreta la necesidad de iniciar el proceso y estamos hablando de cuando se produce la separación. Recordar también que en causas de protección puede haber medidas distintas de protección, pero estamos hablando de cuando se produce la separación, que es el punto más crítico que estamos abordando, y por lo tanto el niño o niña ingresa a cuidado alternativo. Sabemos que el cuidado alternativo puede ser residencial o en una familia de acogida. Ahí se inicia por parte del programa el acercamiento familiar y al mismo tiempo se solicita el certificado de redes, que hoy día demora 6 meses o más. Vimos el caso extremo de un ejemplo que vimos aquí, que eran 3 años para obtener el certificado de redes, que es una de las cosas que estamos cambiando al establecer un plazo al registro, un plazo muy acotado al registro civil para entregar este certificado de redes. Luego hay una audiencia de juicio donde se determina en el fondo cuál es la medida de protección del procedimiento, el resultado, entre comillas, definitivo del proceso de protección, considerando que el motivo por el que hay más de una causa es que eventualmente la situación del niño, cualquier situación de desprotección, se puede iniciar una nueva causa de protección. Habitual. Es parte de las condiciones de los procesos de familia que puede suceder eso, porque puede haber una nueva vulneración, una nueva situación que justifique abrir una nueva causa. Entonces, después de la audiencia de juicio, se puede finalmente determinar el egreso con la familia de origen y, por lo tanto, termina la medida de protección. O se puede mantener en cuidado alternativo y en ese caso se abre el proceso de búsqueda de una familia extensa. Cuando se abre el proceso de búsqueda de una familia extensa, puede eventualmente egresar con una familia extensa, o puede suceder que no se encuentre, que el juez no considere que es posible ni que vuelva con su familia de origen, ni haya un egreso con una familia extensa, y por lo tanto que es pertinente abrir un procedimiento de susceptibilidad de adopción. Y ahí comienza todo este procedimiento, que ya es una causa independiente, que es el proceso de susceptibilidad de adopción. Y ahí hacia arriba de la apertura de la causa A, que está con un cuadro blanco, está cómo se sigue todo el proceso de susceptibilidad de adopción, y abajo sabemos que una vez que se decreta la susceptibilidad de adopción se inicia propiamente tal el procedimiento de adopción. Eso es hoy día lo que existe, y por lo tanto una de las medidas de protección posible es
lo que equivalente a lo que llamaríamos el egreso con una medida de protección, y por eso nosotros lo determinamos como un egreso distinto a una familia, a su familia de origen o familia extensa o adulto significativo, que están determinadas en ese juicio como egresos permanentes. Entonces está esta distinción entre, ¿y por qué es relevante? Porque eventualmente está esta distinción que es pertinente entender de los procedimientos de familia entre una causa de cuidado personal que puede dar lugar a un cuidado personal distinto por el de la familia de origen o de uno de los progenitores, lo que son las causas más conocidas y de mayor tramitación en los tribunales de familia, o lo que sería un cuidado personal proteccional, y en ese caso sería uno de estos egresos de la causa, o sea, sería mantener esta medida de protección, y por lo tanto, si eso sucede, es verdad que podría, y esa era como la duda, podría quedar abierto nuevamente, en el fondo incierta la situación de ese niño o niña. Y por eso aquí vendría una siguiente etapa, porque podría producirse nuevamente una separación, pero aquí es donde nuestra siguiente etapa reduce los plazos. O sea, es efectivo que puede que no funcione, que el juez en un momento determinado considere que el egreso más adecuado es una medida de protección con una familia extensa, por ejemplo, y que luego a los 3 meses, a los 6 meses se determina que continúa una situación de desprotección y por lo tanto se abre nuevamente, pero para que no sea circular, ya no estamos hablando de un cuidado, no estamos hablando de los 12 meses que íbamos a dar en el primer momento, ¿cierto? Estábamos en la primera medida de protección con separación, decimos, desde la separación se inicia la revinculación familiar y ese proceso tiene un máximo de 12 meses y después de este hay que definir una vía de egreso. Si esa vía de egreso fue un cuidado proteccional, puede ser que se tenga que determinar una nueva separación, pero en este caso el plazo máximo de separación sería de 6 meses, después del cual nuevamente el juez tendría que determinar cuál es el egreso. Y ya si es que no pudo ser con esa familia extensa, tendrá que ser propiamente el proceso de adopción. Esa es como el balance. Yo les mencionaba harto la lógica de que tenemos que tener un balance entre terminar con la incerteza de la situación del niño o niña y privilegiar el derecho a vivir en familia. Entonces, en este tipo de causa es un poco ineludible que a veces se reabren discusiones, porque por supuesto, si es que una decisión no terminó siendo la mejor para el niño o niña, es razonable volver a discutirlo, pero acortar los plazos en el procedimiento posterior nos parece que es la manera, en el caso de que haya una segunda medida de separación. Si ya hubo una medida de separación que duró máximo 12 meses, y luego se determina una nueva separación, esta no podrá durar más de 6 meses. Esa es un poco la lógica y la idea de poder mostrarles cuál es el flujo actual y el que está proyectado ahora y que también tienen en la presentación impresa, es cómo quedaría en una única causa. Esa es la lógica, no sé si queda claro. Ese sería el flujo actual. Subsecretaria, sí, ¿me puedes complementar? Presidenta, solamente reforzar 3 cosas. Aquí hay unos cambios significativos. Uno que tiene que ver con los plazos, por supuesto, a lo largo de todo el proceso, y uno de los plazos más importantes para efectos del procedimiento es que al momento en que se abre la causa se pide el certificado de redes familiares en vez de esperar a iniciar el proceso de adoptabilidad. Entonces ahí hay un adelantamiento bien importante con el certificado de redes que permite rápidamente al momento de iniciar el proceso saber cuáles son las alternativas, digamos, de familiares a los cuales se puede recurrir. Lo segundo es que si en el proceso de hoy día hay una causa P que tiene que ver, ¿cierto?, con protección y una causa A que es la causa de adopción, en el proceso nuevo esa es una sola causa y por lo tanto el mismo juez
ve ambos procesos y no se demora en el fondo el procedimiento. Y eso es bien importante, eso ahorra una cantidad bien importante de tiempo, esas dos medidas. Y lo tercero dice relación con estos egresos que están definidos, que no son diferentes como egresos de los egresos actuales. La diferencia grande que tienen es que tienen plazos definidos y establecidos, asunto que hoy día no existe. Entonces podrían seguir en un loop permanente y eso es lo que trata de mostrar el antes y el después con la reforma. Lo que permite, en el caso más amplio de todo, es que sean 12 más 6 meses, o sea, 18 meses, incluyendo las medidas, ¿verdad?, que se mantienen como medidas de protección y que podrían llegar a 24 si eso se extiende una vuelta más. Pero eso es la mitad, prácticamente en el plazo más largo, es la mitad de lo que hoy día es el promedio, que son 4 años. Entonces, de alguna manera, por una vía y por la otra, digamos, se acorta en la mitad o más los periodos que hoy día los niños están involucrados en el proceso de adoptabilidad. Muchas gracias. Senador. Yo sé que lo dijeron todo, pero para anotar bien. Pero en el proceso nuevo está la audiencia preparatoria y audiencia a juicio. ¿Eso es técnicamente lo mismo? ¿Por qué hacen esa separación? Es que esta división que hacen en el procedimiento nuevo, porque esto no tiene continuidad, así que yo asumo de que la audiencia a juicio con la audiencia preparatoria es como lo mismo, llega una solicitud, una medida de protección de un niño y se genera una audiencia que inmediatamente gatilla ya todo el juicio, por así decirlo, que puede terminar en que vuelva a la familia después de hacer un trabajo o se inicia un proceso propiamente de separación y de familia acogida y eventualmente después de adopción. Pero entonces lo primero es, esa audiencia a juicio es en la práctica procedimentalmente lo mismo que la audiencia, lo que ustedes denominan la audiencia preparatoria, o hay algún matiz ahí. Presidenta. Ministra, por favor. Respecto de eso, puede que quizás no esté establecido de la manera más clara, pero hay una distinción por el tipo de definiciones que se pueden tomar en cada audiencia, como sucede en todo tipo de procedimiento. Pues, No, pero espera. sí. Esperemos un segundito. Diego con el cote. ¿Puedo? Ministra, le consulto mientras tanto. ¿Usted tiene la presentación, la minuta de la abogada Latrop? Para después poder consultarle algunos temas de ahí. No, o sea, yo le digo, yo se lo anuncio, no se preocupe, para que no tenga que leerlo entero. Solo para... No, lo que pasa es que entiendo la minuta, por lo que estoy yo leyendo. La abogada acá lo que plantea, la profesora, es que, bueno, ella hace una serie de valoraciones positivas en la primera parte con respecto al proyecto y dice que esas valoraciones son complementarias y no repite lo que ya nos había dicho el magistrado Pulgar la semana pasada y la profesora Illane, ¿no?, la académica de la Universidad Católica. Pero en el caso de cosas para la mejora del proyecto de ley, advierte que hay una serie de lenguaje que podría perfeccionarse a propósito de que, por ejemplo, en el artículo 13 se habla de discapacidad mental, si puede cambiarse por intelectual, cognitiva o psicosocial, que en el artículo 25 se habla de, en el artículo 26, por procedimiento iniciado por la progenitora, que por qué no mejor se da otro nombre, persona que da luz, persona que
que parió, digamos, y advierte que se pasaron varios menor de edad como concepto, que habría que revisar, por si acaso. Eso es lo primero. También advierte que hay que hacer un par de cambios en relación a hacer más coherencia con el proyecto de reforma a la Ley de Tribunales de Familia, que también está en este Congreso, donde se habla se establece también el derecho a ser oído de una forma por parte del niño, niña y adolescente, que no sé si es exactamente el mismo que está acá en el proyecto. Entonces, para que ustedes, como yo no conozco el otro, por eso les comento por si se puede hacer, después ustedes pueden revisar si acaso hay un procedimiento distinto o hay una definición que pueda ser diferente. Y también la alusión al representante judicial del niño, niña o adolescente que se hace en el artículo 10, inciso 2, que finalmente ella propone que a lo mejor se puede hablar de frente como de profesional abogado, para distinguir de representante legal o de curador o de etcétera, digamos. Eso es en términos de observaciones generales, si después nos pudiera comentar algo la ministra o la subsecretaria. Estoy rellenando mientras tú contestabas el teléfono, Rodrigo Galilea, para que la gente que nos sigue no crea que terminamos. Solo por eso contesté. Mil perdones. Es que la ministra te contestó. Ministra, si le puede repetir la... Sí. Gracias, presidenta. No, estaba contestando a la duda del senador, considerando que quizás no quedó completamente claro en el diagrama, pero son distintos tipos de audiencias por el tipo de medidas que se pueden tomar en esas audiencias. Por ejemplo, en una audiencia preparatoria, por regla general, no se va a poder decidir sobre el egreso definitivo de ese procedimiento de protección, pero sí se van a poder tomar medidas proteccionales como la separación. Y luego también existen en paralelo. Sí. Sí, creo que puede ser. Separación familiar, por ejemplo, que es una medida de Proteccional, sí. está inmediatamente en el diagrama después de audiencia preparatoria y no de audiencia de juicio. A lo mejor es solo un problema de dibujo. Yo creo que... Sí. Senador, creo que efectivamente... Si mira el anterior, se da... Perdón, Fernando lo va a explicar. Disculpe. Fernando, por favor. Presidenta y por si termino, senador, es que efectivamente la separación se puede dictar como medida cautelar en la audiencia preparatoria o la audiencia de juicio, que es donde se ratifica esa medida de protección. Y en ese sentido el dibujo tiene un problema porque dice indicarse que esa separación se puede dar en todas esas instancias. Sin embargo, efectivamente sería más idóneo que estuviera vinculada la separación familiar a la audiencia de juicio, que es donde se ratifica y por tanto se habilita la etapa siguiente. Así que sí hay un problema de dibujo. Sea la audiencia preparatoria o sea la audiencia de juicio, finalmente confluyen eventualmente en esa medida de protección y de ahí se agatilla todo. La nueva etapa. Revinculación. Sí. Senador, perdón, que cuando usted lo mira en el diagrama de cómo es hoy, están ambas cosas separadas en el tiempo por un proceso más o menos largo. Esa es la diferencia. Exactamente. Prenda el micrófono, senador. Aclarado ese punto. Para dictar eventualmente una medida de protección no hay un plazo específico para el juez. Él lo ponderará, él citará, verá, recibirá informes y eventualmente se demorará lo que se demore, dictará una medida de protección. No creo que haya un plazo establecido. Ya, la etapa de fortalecimiento y revinculación familiar. Eso, ¿ustedes habían puesto un plazo de 12 meses? Sí. Ya, eso quería... O hasta 12 meses. Con audiencias de revisión entre medios que no pueden ser en un plazo mayor a 3 meses entre audiencias. O sea, todas estas, la etapa de fortalecimiento
incorpora estos 3 monitos, audiencia informativa, audiencia de revisión, es parte de lo que tiene que ocurrir en hasta 12 meses, ¿no es cierto? Y ahí vienen ya las alternativas de ingreso, por así decirlo, que no debiera demorar más de 6 meses más. Porque lo que yo entendí es que el proceso debería demorar hasta 18 meses, o ahí tengo un... ¿Subsecretaria? Sí, como usted dice, la etapa de fortalecimiento y revinculación puede durar hasta 12 meses y se genera este circuito cada 3 meses de revisión en el caso que supere, ¿verdad?, el trimestre. Luego, pasado ese tiempo, es momento de tomar una decisión de egreso. Por lo tanto, en estricto rigor, estamos hablando de 12 meses y muy poco más. Hay que tomar una decisión con los antecedentes. Y ahí, dentro de las decisiones, cuando se mantiene la medida de protección, habrían 6 meses extra. Y eso hace un proceso completo de 18. Disculpe, Presidenta, para precisar más ahí, es para que se determine la adopción. Luego, igualmente, tiene que haber un procedimiento de adopción, donde se va a determinar quiénes son los padres adoptivos. Hoy día tenemos un procedimiento de susceptibilidad de adopción. En la cuarta, en el 4. Opción al final. Aquí en el... Hay que hacer en ese momento el match. Es equivalente. Ese es el momento. Es el momento de adoptabilidad. Es equivalente a lo que es hoy día la susceptibilidad de adopción. Correcto. En el fondo, hoy día tenemos procedimientos en plural de protección, procedimiento de susceptibilidad de adopción, cada uno con su respectivo cumplimiento, y procedimiento de adopción. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a tener con el proyecto de ley es un único procedimiento de protección donde se puede determinar la adoptabilidad sin perjuicio de que tiene que haber un procedimiento de adopción propiamente tal. Y en ese procedimiento de adopción nosotros no vemos hoy día grandes problemáticas, en el sentido de que ese es un procedimiento que hoy día tiene un promedio de 6 meses, por lo tanto no es ahí donde se está produciendo la gran extensión de la adopción. Donde se produce el atochamiento en términos de tiempo, dice usted. Senador Galilea. Es decir, hoy, declarado la susceptibilidad de adopción, ¿para entender bien?, no se observan problemas de ahí en adelante. Es decir, las instituciones reciben las solicitudes de eventuales interesados en adoptar, le harán los exámenes, podrán las visitas, las custodias, en fin, lo normal que se hace en estos casos, y eso fluye, la percepción es que fluye normalmente hasta la sentencia de la adopción, finalmente. Relativamente bien. De todas maneras, se están introduciendo modificaciones, pero tiene que ver con la manera de acreditar los requisitos, nuevas prohibiciones, la manera de definir quiénes son los padres adoptivos, pero como digo, en términos como del procedimiento judicial, es relativamente acotado hoy día. Disculpe, ministra, pero bajo esa lógica uno no entendería entonces por qué hay niños que recién cuando llega una pareja o una persona a adoptar puedan recién ser decretados en susceptibilidad de adopción o para el proceso de adopción cuando llevan, a veces hasta usted misma nos trajo la semana anterior, un flujograma en donde parecía años. Entonces, ¿en qué minuto se declara esa susceptibilidad actualmente? Caso, porque sí. no se entiende entonces la cantidad de tiempo que pasa Correcto. En el proceso regular, cuando se declara la susceptibilidad de adopción y hay un match viable, match en términos de que haya una pareja viable o una familia viable respecto de ese niño en particular y no hay otro tipo de restricciones, eso sigue su curso hasta en el fondo que se cierra el proceso de adopción. El problema hoy día es que hay niños que mantienen las dos causas. Entonces, un mismo niño, a propósito, un mismo niño está en un juzgado en protección tratando de seguir la revinculación y en otro juzgado está en adoptabilidad y se ha decretado su adoptabilidad y cuando se mira la situación
ese niño no puede pasar a la adopción porque sigue en esa causa de protección. Entonces, es ahí donde hay un avance muy significativo al que esta situación del niño, centrado en el niño, es una sola causa y no está un juzgado por un lado haciendo la protección y por el otro lado la adoptabilidad, que es donde están como los casos que se expusieron, los casos más dramáticos en términos de tiempo, de 6, 7 años, incluso más, tiene que ver con que está el mismo niño en causas paralelas. Entonces, por un lado alguien está reclamando, por el otro lado es muy complejo. Entonces, eso se evitaría con una sola causa. Gracias. Y otra pregunta. Ya, iba a agregar otra. ¿Puedo agregar? No, es que en materias de... entiendo el proyecto de ley es básicamente los procedimientos, pero yo no sé si también hay o quedará a reglamento o a otro tipo o a un momento posterior de la aprobación de esta ley, todo el tema de los criterios, requisitos que se les piden a las familias, ¿no? Y por lo tanto también cuáles son los procedimientos para ello, puesto que entendiendo absolutamente que tiene que siempre velar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, a veces también pareciera que las familias no se sienten comprendidas en por lo menos con la actualidad del proceso, ¿no? Para adoptar, ¿no? No, las familias en las familias de origen tenemos varias situaciones, digamos, desde la desconexión absoluta hasta algunos que acusan, por así decirlo, como prejuicios estandarizados que hacen que les arrebaten a los niños o que se les vaya a causar protección antes de tiempo. Y la familia que quiere adoptar también a veces no se siente comprendida del todo en el proceso. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cómo se pueden abordar en el marco de este debate? Eso. Sí, Presidenta. Primero, respecto de las consultas a propósito de la minuta de la abogada Fabiola Latrop, nosotros lo estábamos revisando, creemos que, por supuesto, lo vamos a ver con mayor detalle. Entendemos cierta preocupación respecto de las definiciones y la necesidad de hacer más coherente. Y nos parece que en general esas no están, como no son diferencias con el fondo, entonces podemos adoptar estas, revisar esto, los temas que han surgido aquí en las otras presentaciones, para poder trabajar a nivel más técnico una propuesta de cómo hacer esas adecuaciones en el caso necesario. Y respecto a la otra gran como observación que realiza la abogada respecto de los procedimientos, creemos que está en el procedimiento de adopción por integración fundamentalmente, y ahí acogemos que existe como un margen de mejora, porque pusimos el mayor énfasis en este proceso que el más problemático hoy día en ese sentido. El proceso que viene de origen por vulneración. Claro, No por... los otros dos, la verdad, se mantienen más o menos porque no son donde se están produciendo las grandes vulneraciones de los procesos de adopción, así que vamos a revisarlo con mayor detalle, pero creemos que ahí hay varias observaciones que son atendibles. Y respecto de la pregunta actual, nosotros efectivamente nos hemos centrado en el procedimiento, pero más adelante vienen justamente, o sea, hay modificaciones también a los elementos más sustantivos de la adopción. Si ustedes ven en el índice del proyecto, tenemos reglas generales de declaración de, disposiciones generales y reglas generales de la declaración de adoptabilidad. Y luego está todo el tema más procedimental que hemos revisado, pero también existen innovaciones en la adopción. Y ahí, si ustedes miran, a partir de la página 85 del comparado, donde está el artículo 30 y en adelante, está regulada justamente quiénes pueden ser los adoptantes. Y en el artículo 32, cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que quieren adoptar. Aquí hay un proceso de evaluación donde se tienen que evaluar las condiciones para la parentalidad adoptiva, la red sociofamiliar, la salud y capacidades socioafectivas, capacidades de cuidado y crianza, proyecto adoptivo, estabilidad de la pareja en caso de ser una pareja la que opta a adoptar y no encontrarse en registros
prohibiciones para trabajar con niños o niñas, haber sido condenado por determinados delitos. Ahí se agregan prohibiciones que hoy día no existen. Y hay otras cosas como, por ejemplo, un tema que durante mucho tiempo se ha revisado, como por ejemplo las normas sobre una prelación estricta, que desaparece con este proyecto de ley porque no parece razonable señalar que sí o sí un matrimonio, ya sea extranjero o nacional, va a ser necesariamente mejor familia adoptiva que una persona soltera. Hoy día tenemos una prohibición de que, o sea, no tenemos condiciones para que las personas que han celebrado acuerdos de unión civil puedan adoptar, a diferencia de los matrimonios. Por lo tanto, al eliminar esas reglas, esas rigidez, además de discriminaciones, rigideces que hay en el proceso actual y que nadie justifica, se eliminan también. Y se evalúan por parte del programa y se informa en ese caso cuál es la evaluación de esa familia o progenitor adoptante, y en caso de que sea positivo el informe, ingresa a un registro de posibles familias adoptantes y luego se puede tener en consideración en la causa de adopción. Subsecretaria. Sí, solamente agregar que este registro de familias adoptantes es bien importante porque tiene que estar disponible siempre, precisamente porque lo que hace el proyecto en términos de centrar la discusión en el niño es tratar de encontrar el mejor match, el que se encuentre mejor entre la familia y las características del niño en términos de edad, en fin, y de otras consideraciones. Entonces, este registro, que hoy día, en términos prácticos, tiene más familias que niños a ser adoptados, o sea, hoy día en el registro hay más familias adoptantes habilitadas que niños a ser susceptibles de ser adoptados. Eso no significa que el match necesariamente se encuentre, pero eso es lo que pasa hoy. O sea, hoy día hay más familias. Sí, exactamente. Pero hoy día, si uno quisiera hacer los match con esta lógica, hay más familias que niños que están en el fondo siendo adoptables, digámoslo así. Entonces, eso es bien importante. Pero ese listado se hace en función de requisitos que, si uno lo ve también en el proyecto de ley, son requisitos meramente formales, no de las evaluaciones cualitativas a posterior, digamos, porque también en el proceso de adopción hay una evaluación cualitativa de la familia, no solo tener 25 años o menos de 70, o sea, no es solo... Entonces, ahí es donde se produce, a mi juicio, esa expectativa o ese alegato que hacen las familias que quieren adoptar y que dicen no se toma en cuenta de repente todas nuestras necesidades en la diversidad que debiera ser. No estoy hablando tampoco por el requisito de que ya hay una crítica, digamos, a si eran matrimonio o no eran matrimonio. Pero descontando eso, digamos, son los otros temas. Sí, los más cuales, en ese punto es muy importante, Presidenta, porque lo que está hoy día haciendo el Servicio de Protección Especializada es perfeccionar las herramientas y los mecanismos de diagnóstico de la familia, que sea un diagnóstico mucho más allá de los requisitos, de manera de que cuando una familia ingresa al registro siendo evaluada en términos de sus condiciones, sus capacidades, sus competencias, etcétera, asunto que tiene que, al momento de encontrar un niño que haga match, tiene que hacer una reevaluación que es más sencilla que empezar la evaluación completa después. De hecho, el servicio lo que ha estado haciendo, porque la ley del servicio se lo permite, es tener unidades de adopción en algunas regiones que permiten mantener el proceso de evaluación de los potenciales adoptantes, independientemente si hay o no hay un niño, digamos, en condiciones de que ese adoptante en particular pueda adoptarlo. Entonces, hay medidas que se están tomando en términos de que este proceso sea un proceso que esté mejor formulado. Por otro lado, la evaluación está pensada que sea una evaluación que no tenga costo para la familia, porque en los procesos regulares estas evaluaciones psicosociales en la práctica tienen costo para la familia. Hay psicólogos, hay equipos duplas psicosociales que en el fondo la familia contrata, por decirlo de alguna manera, para hacer su evaluación. Pero es más barato que en fundación privada. ¿Perdón? Pero es más barato que en fundación privada.
Correcto. Entonces, lo que sí se está haciendo es que en el fondo la evaluación de la familia sea parte de los costos que tiene el procedimiento y que sea el servicio el que financie esas evaluaciones, de manera que no haya ninguna restricción por parte de una familia que quiera ser adoptante a ser evaluada en el proceso, que es algo que también la gente se queja, mucha gente que se queja de ese procedimiento. Y lo último que quería decir es que hay una, vamos a decir, novedad acá que ha sido bien cuidadosa, que es que existe la oportunidad, por excepción, que la familia de acogida existe la posibilidad como una excepción, pero que hoy día en el procedimiento regular no existe, de que una familia de acogida, cumpliendo con ciertas características del tiempo en que está el acogimiento, la vinculación con los niños, etcétera, y habiendo pasado todo el proceso, la familia de acogida pueda transformarse en la familia adoptante una vez que el niño esté declarado en adoptabilidad. Y eso también es una novedad importante para tomar aquellos casos que en el pasan mucho tiempo, no se encuentra, ¿verdad?, una familia adoptante y la familia acogida quisiera adoptarlo. Y eso tiene además unos requerimientos en términos de forma que son importantes, porque lo que no se puede hacer es generar, ¿verdad?, que sea una especie de fast track, que haya una familia acogida con el objetivo de adoptar a ese niño en particular. Entonces ahí hay ciertos requerimientos en términos de que la familia es familia acogida y en algún minuto se declara la adoptabilidad del niño, y si hubiera, en el fondo no se encontraran otras alternativas y la familia acogida estaría disponible, cambia su carácter de familia acogida y se postula como familia adoptante de ese niño. Entonces, eso también es una suerte de novedad que pone este proceso. Y, disculpe, ministra y subsecretaria, es bien difícil en estos casos, en particular, legislar para el caso a caso, porque es muy diversa la realidad. Pero por lo mismo, criterios que, no sé si la palabra correcta, aquí está el senador que siempre va a buscar el concepto exacto, pero no sé si es flexibilidad, pero criterios que permitan tomar las mejores decisiones de acuerdo a la situación concreta de un niño, niña o adolescente y de acuerdo a la familia que quiere adoptar o la familia que de acogida se transforma en adoptante. No sé si buscar, insisto, me parecería bien poco factible poder generar un catálogo acá en la ley, pero procedimientos y criterios que a posterior se hagan más moldeables a la situación de cada una de las personas en concreto, digamos, que son muy diversas por lo demás, o sea. Sí, nosotros justamente por esa sensibilidad es que creemos que aquí tiene que haber criterios que están en la ley, que la subsecretaria va a explicar, y también en el fondo el juez tiene que tomar la mejor decisión, y aquí está la regulación legal, están los informes del programa del servicio y está finalmente la responsabilidad del juez de tomar la determinación. Entonces, por ejemplo, la eliminación de esa prelación da margen para eso. La evaluación de las condiciones y del proyecto adoptivo de esa familia adoptante en particular da también elementos para ello. En el caso que hablábamos de la adopción por parte de la familia de acogida, excepcionalmente, también hay un criterio que es formal, que es el tiempo, pero también tendrán que considerarse siempre los criterios más sustantivos. Así que a nosotros nos parece que con estas modificaciones se queda más abierto el margen para que lo que podamos evaluar no sea procesal o formal, sino justamente las condiciones y las necesidades concretas de ese niño o niña. Solamente agregar, como están en general los criterios ahí y los resultados, esto va acompañado de procedimientos que son relativamente distintos desde el punto de vista de la propia unidad de adopción del servicio. Esta reforma le está pidiendo al servicio que los informes sobre las familias y las evaluaciones psicosociales no sean simplemente una copia de lo que alguien dijo, sino que realmente fundamente que estos criterios están siendo cumplidos.
Hoy día uno podría poner uno lee informes de adoptabilidad y una cantidad de criterios, ¿verdad? Y dice si cumple, si cumple, si cumple, no cumple. Lo que se está pidiendo acá es que estas sean, en el fondo, informes fundados, y eso significa un ejercicio de evaluación que es mucho más profundo que lo que se hace hoy día. Y en ese sentido se incorporan incluso esta opinión de los solicitantes sobre los contactos posadoptivos, en el caso de las familias de acogida, que en términos, digamos, excepcionales pueden ser familias adoptantes. Hay todo un elemento nuevo que tiene que ver con la evaluación del vínculo, y la evaluación del vínculo con la familia, eso tiene técnicas especiales para poder hacer esa evaluación. O sea, no es solo que la señora o el papá o quien sea diga no, si el niño está muy bien con nosotros, y se observe al niño y parezca que está muy bien. Hay que hacer evaluaciones vinculares que son importantes, y eso implica tener también los antecedentes de la trayectoria de esa familia. Entonces, los criterios están ahí, están más explícitos, digamos, de lo que estaban regularmente, pero al mismo tiempo los informes que se piden son informes fundados y bien fundamentados respecto de cada uno de esos puntos, y no simplemente un checklist con el cumplimiento y el respaldo de un externo. Esa es la idea. Senador Galilea, ¿quiere la palabra? Gracias, presidenta. Una pregunta, ministra subsecretaria, de culturización para mí en este tema. ¿Ocurre o no ocurre, o es muy raro que ocurra, de que estando un niño en un hogar de acogida, fracasa, y ya susceptible de adopción, fracasa el proceso de adopción, nadie se interesó porque el niño cumplió 10 años y nadie adopta a niños de 10 años, en fin. Y la familia de acogida dice, bueno, yo ya no puedo, no quiero, da lo mismo la razón, y vuelve ese niño a un hogar, a una residencia. O a otra familia acogida. ¿Qué es lo que pasa mucho esa situación? Porque esa es si pasara de una familia acogida a otra familia acogida, no lo encuentro tan duro. Pero si venía de una familia original muy compleja, tan compleja que le quitan al niño, lo logran hacer vivir con una familia de acogida que cumple con ciertos parámetros, así que todos debemos asumir que va a tener un cierto clima de hogar, de familia, de cuidado, de protección, etc. Pasa el tiempo, por cualquier razón, no prospera una adopción, tampoco prospera la reinserción en su familia original. Lo que creo que deberá evitarse, no sé si la ley lo quiere evitarse, pero a toda costa, es que de familia acogida tenga retorno a residencia. Porque eso me parece particularmente duro en el desarrollo, no sé si decir psicológico, social en su más amplio sentido de la palabra, para un niño. Entonces, ¿hay algo previsto para ese caso? Sé que puede no tener mucha solución, pero... Senador, desde el punto de vista de la intervención con los niños, esos casos pasan, gracias a Dios no son tan frecuentes, pero sí pasan. Porque en realidad, ¿por qué hacía esta pregunta? No Ya, solamente perdón. por el caso teórico, sino que yo sé que no está planteado así, lo hemos conversado 1000 veces, pero si todas las familias de acogida fueran parte de las familias que quieren adoptar, y el proceso fuera un continuo, si algo falla, bueno, falló nomás, pero teóricamente uno hace desaparecer este problema del que estoy hablando, o no necesariamente, pero al final mi preocupación básica es que encuentro muy duro que un niño que venía de una familia muy desquiciada, logramos darle un entorno amable y después, por circunstancias que no están en manos de nadie, pum, vuelta
vuelta a una residencia, es como particularmente duro. Entonces, no sé si podemos maximizar las posibilidades en la ley. Yo sé que esto puede que haya un caso que se nos escapa, pero maximizar, hacer declaraciones en la ley que vayan en el sentido de que ojalá eso no ocurra nunca. Esa es como una preocupación que tengo yo, por lo menos. Hay dos elementos que yo creo que son súper importantes de la situación que plantea el senador. Uno, efectivamente el número de situaciones en que eso ocurre no es muy alto, nunca, o sea, los números que tenemos en general son superiores al 90-95% de los niños que se conduce el proceso bien. Por supuesto hay diferencias dependiendo de las edades y otras cosas. Las familias de acogida se definen como tales ellas mismas y no necesariamente como familias adoptantes. Y eso es algo bien importante en términos... Son vocaciones distintas, son responsabilidades distintas y es una forma de enfrentarlo distinto. Otra cosa es que particularmente con los niños más pequeños y en familias de acogida que en general no tienen sus propios niños, hay una mayor frecuencia de que el fortalecimiento del vínculo con ese niño haga que en el proceso la familia que entró como familia acogida con una vocación de familia acogida que quería, ¿no es cierto?, ir incluso teniendo diferentes niños en distintos momentos del tiempo, piense seriamente, una vez que la adoptabilidad no resulta con ese niño, es tal el nivel de vínculo que prefieren, o sea, que en el fondo cambian su vocación y entran al proceso porque tienen que evaluarse igual para el proceso de adoptabilidad. O sea, igual necesitan, la evaluación de una familia acogida no tiene las mismas características que la evaluación de una familia adoptante. Eso pasa y esta reforma, o sea, hoy día esa familia acogida no podría ser familia adoptante de ese niño en particular. Con esta reforma, esa familia acogida podría serlo en esos cambios. Y eso es bien importante, por eso que es tan importante esta medida que se está tomando acá, sin hacer, como decía yo, esta especie de fast track de que yo entro como familia acogida porque quiero en realidad ser adoptante y los requisitos son distintos. Lo que sí pasa, y en eso hay que ser bien claro también, lo que sí pasa es que niños que están en familias de acogida y que son más grandes y que tienen problemas más severos, tanto conductuales como de desajustes emocionales, incluso con alguna discapacidad y qué sé yo, son mucho más difíciles su situación de que alguien se sienta en condiciones de poder adoptarlo. Y la familia acogida, que tiene una vocación de familia acogida más temporal, en algunas ocasiones también dice, mira, yo hice todo lo que pude, pero la verdad es que no puedo, se me escapa, ya no sé qué más hacer, etcétera, etcétera. Y ahí la trayectoria habitual, si es que no hay otra familia, es otra familia acogida siendo específicamente, digamos, otra familia acogida del sistema. Son pocos casos, pero son muy brutales, ¿no? Porque llega un punto en que los niños pueden terminar en una residencia para siempre o pueden terminar en una residencia de discapacidad. Porque no hay, a medida que los niños crecen y que los problemas se complejizan y ya no tienen por dónde, es mucho más difícil. Por suerte son poquitos, pero de verdad que son casos muy, muy dramáticos, así como los casos de los niños que están hospitalizados y que no tienen con quién salir. O sea, no hay quien los saque. Hay niños, de verdad, hay casos que están en el hospital 1 año, año y medio, niños con enfermedades más severas y no hay familias de acogida disponibles a atenderlo. Entonces, esa situación es muy, muy complicada. De hecho, estamos haciendo un trabajo entre el servicio y el sistema de salud pública para ver qué es lo que se hace. Hay alrededor de, no sé en qué cuenta vamos, pero alrededor de 120 niños que están hospitalizados y que llevan hospitalizados más de 2 años y que no hay con quién egresarlos, digamos, para que sigan tratando su situación. Están en condiciones de egreso hospitalario
necesitarían probablemente, algunos de ellos, los que vimos, necesitan un cierto cuidado especial en la casa. No tendrían por qué estar hospitalizados, pero efectivamente no hay dónde... Puede no haber una residencia especializada en su exacto, tipo de en su tipo. discapacidad, pero eso no significa que tuviera que estar en un hospital. Exactamente. Entonces, y bueno, eso pasa con algunos adultos mayores también que están en el hospital básicamente porque no tienen dónde dónde quedarse. ¿A juicio de ustedes en toda la conceptualización de este proyecto de ley se maximizan y quedan claros los criterios de que hay que evitar esto? Exactamente. Ahora, hay otro elemento que yo creo que es bien importante, solo para cerrar esto, otro elemento que yo creo que es bien importante de considerar. Estas revisiones obligatorias cada 3 meses y mandatorias por parte del servicio en la situación de un niño que está en estas medidas temporales es algo que no necesariamente se hace con mayor laxitud. Y si eso se refuerza, o sea, si efectivamente se le hace un seguimiento personalizado a esos niños y evitamos que en vez de 3 meses pasen 6, etcétera, etcétera, se podrían tomar medidas anticipatorias mejores para no llegar a la situación de pasados los 12 meses y la situación es que hacemos con este niño porque está declarado adoptable, pero la familia acogida no puede, o sea, el incorporar como mandatorio esto que no pueden pasar más de 3 meses en el seguimiento de los niños que están en este proceso, hoy día está a nivel de norma técnica y no necesariamente se cumple, para decirlo con todas sus letras. Al estar en la ley, eso por lo menos hay que llamar por teléfono, apersonarse y ver qué es lo que está pasando. Hoy día el argumento es lo que pasa es que estamos muy sobrepasados, entonces hice una visita general. Esa medida, yo creo, de monitoreo permanente con plazos para el monitoreo, creo que también debería ayudar a anticiparse a que se llegue a esa situación. Bien, ministra, ¿quiere decir? Gracias, presidenta. Si le parece, podemos continuar. Podemos continuar con lo que queda de la PPT, porque ya hemos abordado varios de los temas que venían más adelante, pero así podemos continuar su presentación y creo que podemos concluir la PPT. Voy a hablar. Sí. Ya. Como ya avanzamos hacia el proceso de selección de familia adoptante, ahí está todo lo que recién estábamos explicando, que está detallado en los artículos 30 y siguientes, que están en la página 85 y siguientes del comparado. La subsecretaria entró mucho más en detalle en el fondo, así que voy a pasar esa parte, pero la idea es justamente que se puedan tomar en consideración los criterios y requisitos más estrictos que se ponen y al mismo tiempo con la flexibilidad para el juez. Una evaluación que realiza el programa del Servicio de Protección Especializada, que como señalaba la subsecretaria, hay también una transformación de los programas que hay hoy día, donde tenemos estos distintos programas que tienen distintos criterios porque dependen de distintas fundaciones, tienen distintos costos, etcétera, a un programa con un único criterio y que sea sin costo para los padres adoptantes. Y luego del informe ingresa eventualmente al registro y así el tribunal tiene la información para poder tomar la decisión. Entonces, luego un resumen de cómo sería el procedimiento de adopción, que es lo que vendría una vez que se declara la adoptabilidad de ese niño o niña. Y aquí tenemos un procedimiento que, como ya señalaba, hoy día es un procedimiento que tiene un promedio de duración de 6 meses, desde que se declara la susceptibilidad de adopción hasta que se produce la adopción, y un éxito de más del 95% en general. Por lo tanto, el taco efectivamente no está principalmente ahí, sin perjuicio de aquí las mejoras que tenemos que hacer en términos más sustantivos. ¿Cómo quedaría el procedimiento de adopción? Es que se inicia una causa iniciado por el programa de adopción una vez que ha sido declarada la adoptabilidad. El programa de adopción es quien realiza la evaluación, es quien, en el fondo, la entidad técnica dependiente del servicio de protección, que es parte del Servicio de Protección Especializada, que permite, en el fondo, informar el proceso.
En el inicio de la causa, eventualmente el programa puede hacer una solicitud de cuidado personal preadoptivo, que también, si bien hay una audiencia, una sentencia que es más adelante, sí puede determinarse en el fondo, en virtud de esta solicitud al inicio de la causa, un cuidado preadoptivo que adelanta en el fondo esta situación de indeterminación o de tránsito por distintos tipos de cuidado alternativo del niño o niña. Y con el inicio de la causa, el impulso procesal del programa, se decreta una audiencia preparatoria donde, bueno, se deben informar a las partes los alcances de ese procedimiento de adopción, se debe escuchar al niño, niña y adolescente, y ahí a propósito de una de las preguntas que hacía la senadora, la presidenta antes, Fernando puede explicar la diferencia, porque este proyecto de ley efectivamente lo estamos tramitando en paralelo a la modificación de tribunales de familia, entonces ahí hay algunos alcances respecto del derecho a ser oído. Se ofrecen sin duda los antecedentes, se pueden decretar diligencias para que el tribunal pueda resolver de manera más adecuada y eventualmente pronunciarse sobre el cuidado preadoptivo, si así. O sea, el programa puede decir solicitar el inicio de un procedimiento de adopción, acompañar el informe, solicitar un cuidado preadoptivo y sugerir en el fondo quienes podrían tener ese cuidado preadoptivo. Y luego de realizadas las diligencias determinadas en la audiencia preparatoria, vendría una audiencia de juicio donde el juez tiene que formarse la convicción en atención al interés superior del niño para dictar una sentencia. Ahí la sentencia, entre otras cosas, los requisitos de la sentencia están detallados también en el articulado. La sentencia tiene que tomar en consideración la opinión del niño, niña y adolescente. Y ahí estamos hablando de la importancia del derecho a ser oído. Eso no significa que sea una opinión vinculante del niño, niña y adolescente, pero sí que en el estándar de justificación de la sentencia tiene que estar considerado, entre otras cosas, lo que surgió del derecho a ser oído del niño o niña, evaluado evidentemente según su edad, su autonomía progresiva y el interés superior del niño. Luego, la sentencia debe ser remitida al registro civil para que se inscriba y se emita el certificado de nacimiento. El registro civil tiene una obligación de remitir los antecedentes al intersector, y ahí estamos hablando de cosas bien prácticas, como que el servicio de salud tenga la nueva información registral de ese niño o niño, el colegio, etcétera. Y se determina también el seguimiento que tendrá que hacer el servicio luego de producido el procedimiento de adopción. Luego, pasando al caso excepcional de una familia de acogida que pretende adoptar, ya también lo tratamos, pero es una excepción en virtud de estas vocaciones distintas que tiene el ser una familia, el acogimiento que la adopción, y por lo tanto es una excepción que se puede dar cuando esa familia ha tenido durante 18 meses el cuidado de ese niño o niña, cuando cumpla sin duda el requisito de cualquier familia adoptante, por lo tanto tiene que ser evaluada también no con los criterios de una familia de acogida, sino una familia adoptante. Otro de los elementos que pueden determinarse y que debe determinar el juez, que son pertinentes, tienen que ver con los contactos posadoptivos. Aquí había una discusión que se planteaba quizás en virtud de cómo son las cosas en el derecho comparado, entre, por ejemplo, esta distinción entre adopción abierta y adopción cerrada, que creemos que no tiene sentido en nuestro ordenamiento, porque además, por todos los derechos a conocer la identidad, etcétera, pero sí, en virtud del caso en particular, y de nuevo, no con la intención de decir en todos los casos va a ser bueno para ese niño mantener contactos con su familia de origen, ni tampoco decir nunca va a ser bueno mantener contactos con su familia de origen, puede, en virtud del interés superior del niño, el juez en su sentencia establecer contactos posadoptivos con hermanos, con ascendientes, personas significativas y también regular las distintas modalidades de eso. Y para eso es fundamental tener en cuenta también la opinión técnica del servicio, por supuesto del niño o niña, de los involucrados y el interés que pudieran tener en esos contactos, y también se le hace seguimiento por parte del servicio y por lo tanto puede sin duda ser revisado en ambas direcciones.
Luego se regula la adopción internacional. Aquí los cambios no son tan sustantivos cuando hablamos de la regulación de un niño chileno o residente en Chile por una familia extranjera. Aquí hay temas que están regulados a nivel de solo se permite con los países que forman parte del tratado, que regula los criterios, etcétera. Se determina que la adopción internacional siempre es subsidiaria. Esto, la verdad, ya está sucediendo así. El número de adopciones internacionales hoy día es bastante marginal si uno lo compara también a cómo era antes. Y una de las cosas que hace el proyecto de ley es que regula la adopción de niños extranjeros por familias chilenas. Esa dimensión no estaba regulada actualmente, sino solo teníamos al revés, cuando una familia adoptante extranjera quiere adoptar un niño o niña en Chile, y ahí siguiendo reglas que son relativamente equivalentes conforme a los estándares internacionales. Porque ese niño puede llegar a vivir a Chile y por lo tanto tienen que establecerse en términos evidentemente como registrales. O sea, estamos hablando de una familia, por ejemplo, que fuese a adoptar en otro país y por lo tanto tiene que tener la integración acá, y también porque el tratado de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? De la Comisión de la Haya establece obligaciones, o sea, los países que formamos parte de esa convención tenemos que definir una autoridad central, que es el servicio, que ha definido como el servicio de protección, como vínculo con la autoridad central del país donde pudiera producirse la adopción. Por lo tanto, ahí hay que ajustar ciertas cosas que hoy día no están reguladas, que no son, en todo caso, una gran problemática. Exacto. Sí, exacto. Ministra. Sí, subsecretaria. Agregar que en estos casos se incluyen los niños extranjeros que están acá y que están en residencia, ¿cierto? Hay niños extranjeros en residencia, muchísimos. O sea, buena parte de los niños que están en residencia en las primeras 3 regiones del país son extranjeros. Y cuando son... Pero nacidos en Chile, hijos de extranjeros, no. que Llegan al país, hay niños no acompañados, se hacen todos los procedimientos, digamos, de búsqueda, pero existe, no digo que sean números gigantescos, pero existe la situación de niños nacidos en el extranjero que llegaron acá y que están por una orden judicial en un tribunal, ¿cierto? Porque llegaron con alguien y el alguien ya no está o lo dejaron, etcétera. Entonces, esos son niños extranjeros, independientemente si están regularizados o no, de acuerdo a la ley de garantía hay que atenderlo, y en este minuto el procedimiento es en el fondo una medida de protección. Se podrían incluir aquí. Presidenta, continúo. Luego se regula también el derecho a la información y a la búsqueda de orígenes de ese niño o niña, estableciendo primero toda persona tiene el derecho a preguntar, a consultar y pedir información sobre si su filiación es resultado de una adopción, y el registro civil debe conservar esa información. Y aquí de nuevo hay un balance entre garantizar este derecho a la información y que los certificados de los niños niñas no hagan una distinción entre el tipo de filiación. Pero el registro civil tiene que conservar esa información y tiene obligaciones en el caso de que sea consultado de eso. En el caso de la búsqueda de orígenes, pueden ser consultados ya sea por mayores de edad o por niños niñas que sean con su representación legal, y ahí es importante que el programa de adopción intermedia y otorga orientación y apoyo en ese proceso de búsqueda de origen. En caso de que sea un mayor de edad o un niño o niña representado legalmente, puede requerirlo administrativamente, pero si es un niño o niña que no tiene representación legal, pues tiene que hacer la solicitud ante el Tribunal de Familia. Y por último, el informe financiero. Disculpe, ministra, y en este caso, ese servicio puede también pedirlo en caso de que sea esto ley, por cierto, adultos actuales que quieren conocer también su origen.
lo digo a propósito de la organización de personas que fueron adoptadas en la década de los 80 y que están buscando sus orígenes. También podrían solicitar ahí. Gracias. Solamente complementar que cuando un niño es adoptado, el RUN cambia, ¿cierto? Es parte, o sea, su nuevo registro es con un nuevo RUN y por lo tanto alguien tiene que mantener registrado que ese RUN que hoy día se asignó viene de un RUN anterior que es el que se le dio al nacimiento. Y eso es la información registral que acumula en un expediente, en ese caso que está en el sistema de información del registro civil. Solo ellos pueden hacer este cambio de número de identificación único. Con adopciones hechas en dictadura Correcto, no está correcto. ese registro. Por eso No, hay investigación supuesto, judicial. De por hecho. supuesto. Y por último, un resumen de cuáles son los compromisos financieros que contempla el informe financiero del proyecto de ley y dónde se concentran. Entonces, aquí hay recursos para el servicio de protección especializada y en particular para el personal que tiene que gestionar la adopción internacional, quien tiene que gestionar los contactos posadoptivos y la modernización de los registros. En el caso de la Corporación de Asistencia Judicial, para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a tener representación jurídica. Y en el caso del registro civil, para poder emitir los informes de parientes, de redes familiares, en los plazos que son bastante acotados que se determinan en el proyecto de ley. Son plazos de 7 y 10 días hábiles en comparación con el año que puede significar hoy día obtener ese certificado o más si es que el tribunal no lo pide a tiempo. Eso sería, Presidenta, redondeando un resumen pasando por todos los contenidos del. Muchas gracias, ministra. Siendo la... Sí, eso iba a decir, que les pido autorización para alargar 5 minutos, que ya son las 12. Sí, es que, a ver, yo he estado recibiendo información de que el Servicio de Mejor Niñez no tendría la capacidad para dar curso inmediato a la ejecución de esta ley una vez que obviamente, cierto, sea despachada y entre en vigencia. Entonces, mi pregunta es si está considerado un plazo para ir ejecutando, ¿cierto? Sí, exactamente, de transición, porque además respecto a los recursos que señaló recién Presidenta la ministra, no sé si ese es un solo presupuesto o, insisto, a propósito, ¿cierto?, de la transición, se va a ir ampliando con el tiempo o por etapas, no lo sé. Y ¿por qué consideraron favorable que todo se centrara en el servicio si es cierto que hay fundaciones que hoy están haciendo ese trabajo y están quedando eventualmente afuera? Un poquito esto de que ya vienen realizando este trabajo y la verdad es que lo realizan en colaboración, ¿cierto? Y eventualmente con esta ley, insisto, podrían quedar afuera. No sé, se me ocurre la Fundación San José, por decir alguna, pero no sé si es tan así respecto de cuando entra en vigencia la ley. Ministra. Presidencia, respecto de la vigencia, y de los recursos, como decía, están contemplados en el informe financiero. Esto es una ley que tiene una entrada en vigencia bastante paulatina y aquí, esto no es sencillo. A uno le encantaría que de un día para otro podamos tener todas estas mejoras implementadas. En eso somos realistas y por eso también es importante que sea aprobada rápido. Pero ahí hay un régimen transitorio que creo que no está en esta versión de la presentación, pero estaba en otra, a propósito de los 8 reglamentos que es necesario dictar. Por lo tanto, aquí hay una transición que va a tener tiempos que son necesarios. Respecto de... Perdón, Presidenta, pero 8 reglamentos, ¿en qué tiempo? Ah, ya, después le da la palabra. Ya, gracias. Sí, subsecretaria, ¿los tiene ahí? Sí, no, sí. Los teníamos en una versión. 8 reglamentos que están asociados a distintos artículos, tanto de la ley del servicio como de esta ley. 3 de ellos tienen 6 meses de plazo, 3 de ellos tienen 10 meses de plazo
hay una revisión de un reglamento dictado que no tiene plazo, pero es básicamente para poder incorporar registro a la ley del servicio, por lo tanto es un asunto más administrativo. Y la dictación del nuevo reglamento de búsqueda de las orígenes, que el ministerio, digamos, el servicio ha estado trabajando en eso y eso está en el fondo en el artículo de la ley de adopción. Ese es el único reglamento de este nuevo, que son procedimientos para acceder a los antecedentes de la adopción y de búsqueda de las orígenes que no tienen en el proyecto definido un plazo, pero no se prevé demasiado difícil llegar a esos acuerdos con el registro civil, etcétera. Pero los demás, que son los más, digamos, sustantivos, tienen un plazo en la práctica máximo de 10 meses desde la publicación de la ley. Disculpe, Presidenta, pero entonces, una vez publicados los reglamentos, por ejemplo, el de 10 meses, que es el que más tiempo va a tomar, el servicio de Mejor Niñez estaría en condiciones de hacerse cargo a lo largo de todo Chile de todo lo que contempla este proyecto Nuevo. una vez que sea ley nuevo. ¿Sí? Precisamente por los recursos que están ahí y que están en el informe financiero. Los de la primera línea son los del servicio, la representación jurídica es de la Corporación de Asistencia Judicial y el registro civil es básicamente un informe de familia. Es un informe que el registro civil tiene que construir uno a uno porque tiene que tiene que hacer una suerte de árbol genealógico de distintas fuentes de información, verificar si están vivos, si se cambiaron de domicilio, etcétera. Y ahí se requiere, como se les fija un plazo específico que hoy día no tienen y pueden demorarse un año, necesitan, está perfilado ahí cuánto personal necesitarían adicional dedicado exclusivamente a estos informes, que no es tanto, en realidad no es tanto, pero eso es. Sí. ¿Eso, subsecretaria? Sí. Bien. Habiendo llegado a la hora y teniendo todas las preguntas al menos respondidas, yo les propongo dejar prefijado a que sea ratificado por el presidente formal de esta comisión, que es el senador Durresti, y con todos los senadores y senadoras, digamos, de la comisión, un plazo que entiendo estaba conversado con él previamente del orden del 5 de diciembre para indicaciones, pero lo ratificamos a su regreso, digamos, que entiendo que es la próxima semana, pero para que más o menos los equipos puedan irse planificando y él tiene que ratificarlo en cuanto asuma la conducción de la comisión, pero más o menos eso es un poco lo que había él dejado dicho. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, insisto, este es un horizonte temporal, él tiene que ratificar el plazo y habiéndose fijado el objetivo de la sesión, se da por terminada.